Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a ir hablando de la edad de los metales. Hoy vamos a hablar más precisamente del bronce. La mezcla de cobre con cantidades relativamente reducidas de estaño da lugar a una aleación llamada bronce. La proporción entre el cobre y el estaño es variable. A mayor cantidad de estaño, más tenacidad, pero también menos maleabilidad. En la prehistoria, la cantidad de estaño solía rondar el 10%, pero podía variar desde un 3% en los llamados bronces blandos hasta un 25% en los llamados bronces campaniles. En la actualidad se le añaden otros metales como el zinc o el plomo, creando los llamados bronces complejos. Se cree que los primeros en añadir estaño al cobre fueron los egipcios, al observar que el estaño daba al cobre mejores cualidades como la dureza, un punto más bajo de fusión y la perdurabilidad, ya que el estaño no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Además, el bronce es reciclable, pudiéndose fundir varias veces para obtener nuevos objetos de otros ya desechados. La técnica de trabajo del bronce es virtualmente idéntica a la del cobre. La única dificultad reside en exceder la temperatura adecuada, lo que podría provocar que el mineral se echase a perder por oxidación. A título de comparación, se pueden confrontar el cobre puro, el cobre arsenical y el bronce con un 10% de estaño en la tabla de correspondencia que muestra la dureza relativa de los metales. Tabla que muestra la dureza relativa de los metales. El estudio del bronce se inició en Mesopotamia, coincidiendo con la transición del tercer milenio a.C. al segundo. En el Próximo Oriente se implantó la aleación de bronce y se establecieron las bases de las primeras sociedades estatales complejas que comenzaron a generar una gran demanda de estaño. Los metalúrgicos de estas áreas, para satisfacer esta y la de otros metales preciosos, debieron de convertirse también en exploradores a la búsqueda de minas y comerciantes que ofrecían sus productos a cambio de las preciadas materias primas. Los sumerios y sus sucesores, por ejemplo, carecían por completo de minerales metálicos y se sospecha que los importaban de los montes Zagros, donde se había desarrollado el imperio elamita con capital en Susa, y del Cáucaso, donde abundan la malaquita y la casiterita. Los antiguos egipcios obtenían la mayor parte del cobre de las minas de Timna en Araba junto al desierto del Negev, aunque sus relaciones comerciales se extendieron por algunas regiones africanas y por todo el mar Egeo, penetrando en Europa. Por todo este continente aparecen piezas de procedencia egipcia, evidenciando algún tipo de intercambio. Los habitantes de Siria, Palestina, la península de Anatolia y el mar Egeo dirigieron sus expediciones hacia Europa, remontando el río Danubio en busca del estaño de Bohemia y Hungría o bordeando el Mediterráneo hasta el sur de la península ibérica, donde obtuvieron el cobre argárico. Es posible que siguieran por el Atlántico hasta alcanzar las Islas Británicas en busca del cobre y el estaño de Cornualles y el oro de Irlanda. Así, en el milenio segundo a.C., casi toda Europa entró en la Edad del Bronce. La Edad del Bronce europea se caracteriza en un principio por una gran variedad de culturas, algunas de las cuales comparten ciertos rasgos como la construcción de túmulos funerarios. Cabría destacar en Europa Central
los complejos tecnológicos de un índice de los túmulos y de los campos de urna que, a pesar de sus evidentes diferencias, parecen compartir cierta continuidad cultural. También habría que mencionar la ibérica del Adgar y todas aquellas que se desarrollaron en la cornisa atlántica, cuya idiosincrasia pervivió hasta épocas históricas. Lo que respecta a Asia Central, se ignora si la metalurgia del bronce fue inventada allí independientemente o fue una importación desde Mesopotamia. En Pakistán, la edad del bronce se inició con la cultura del Valle del Indo, desde mediados del tercer milenio hasta mediados del segundo milenio a.C., que carecía por completo de fuentes de abastecimiento mineral. De hecho, se sospecha, por la escasez de objetos de bronce y cobre hallados en yacimientos como Harappa o Mohenjo-Daro, y por el retraso en la fecha respecto a otros pueblos del occidente que, a pesar de su alto grado de desarrollo, dependían de sus contactos con los elamitas del oeste y, a través de ellos, con los mesopotámicos. Así parecen demostrarlo algunos objetos procedentes del Indo encontrados en la región de Diyala, en el valle del Tigris, y varias tablillas escritas de Larsa, datadas en el 1950 a.C. No es seguro, pero parece ser que de ellos tomaron técnicas tan desarrolladas como la utilización de moldes bivalos, los remaches y las soldaduras para fabricar piezas complejas e incluso el moldeo a la cera perdida antes del 2000 a.C. El proceso peor conocido es el de China. Se sabe que desde fines del cuarto milenio a.C. fundían cobre arsenical, aunque las piezas eran extremadamente raras. De hecho, no se considera una edad del cobre en China, sino que se pasaría directamente del neolítico al bronce, aunque la metalurgia llegó con varios milenios de retraso al Extremo Oriente. Se sospecha que pudo ser inventada independientemente de la del Próximo Oriente por la originalidad de las técnicas, a veces muy diferentes a las de los pueblos del oeste. La primera cultura de la Edad del Bronce es la que se denomina el Litou del segundo milenio a.C., relacionada con la mítica dinastía Xia. Si bien esto es muy discutible, las antiguas leyendas chinas relatan que el primer rey de esta legendaria dinastía, Xu el Grande, tercer milenio a.C., fue un gran fundidor de calderos trípodes ceremoniales de bronce y agradaban tanto a los dioses que le otorgaron la victoria sobre sus enemigos. Fuere o no cierto, aunque el Litou sea una cultura sin escritura, supone la transición a historia de este país y, entre sus creaciones, ya aparecen los prototipos de vasijas ceremoniales de bronce utilizados durante toda la antigüedad por los chinos, sobre todo los calderos circulares de 3 patas o cuadrados de 4 patas llamados litín, que servían para la carne, y una innumerable variedad de vasijas para bebidas, por ejemplo las grandes copas llamadas Ku o los calderos Shou. Litou le sucede a la época Shang, 1600 a.C., 1046 a.C., durante la cual, en un proceso asombroso, los chinos se pusieron a la altura de cualquier otra región en la metalurgia del bronce. Las excavaciones de una de las capitales del reino, la ciudad de Anshan, han puesto al descubierto 2 grandes talleres de fundición con hornos capaces de alcanzar temperaturas muy superiores a las necesarias, pero también con sistemas para controlar la intensidad del calor. Así,
elaboraron vasijas rituales, hachas, puñales, cascos, armas y armaduras de gran maestría. Muchas de estas piezas estaban destinadas a las tumbas reales de sus alrededores, ya que éstas han deparado numerosos objetos ceremoniales de bronce de depurada factura. Los calderos Liting y las vasijas de bebida con formas zoomorfas son las obras metalúrgicas más originales de la antigüedad china, alcanzando su apogeo al final de la época Shang, desde el 1300 a.C. Sus sucesores, los Zhou, continuaron la tradición de los vasos rituales que durante mucho tiempo se pensó que estaban fabricados por medio de la cera perdida. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que los chinos desconocían esa técnica y que para sus obras maestras utilizaban complicados moldes de arcilla formados por varias partes tan bien ensambladas que no dejaban marcas en la juntura, algunos de más de 10 piezas. No hay dos obras iguales porque los moldes se rompían para extraer los bronces. Sin embargo, según parece, los objetos de bronce chinos estaban reservados a las élites, pues se han encontrado muy pocas herramientas y muchísimas armas y objetos de culto. Esta situación perduró hasta la generalización del hierro. Si les gustó el video, suscríbanse y denle un buen like. Gracias por haber visto. Muchas gracias.